Señorita Marple y 13 problemas, de Agatha Christie. Capítulo 8. La señorita de compañía. «Usted, doctor Lloyd», dijo la señorita Hellier, «¿no sabe alguna historia inteligente?» Le sonrió, con aquella sonrisa que cada noche embrujaba al público que acudía al teatro. Jane Hellier era llamada la mujer más hermosa de Inglaterra, y algunas de sus compañeras de profesión, celosas de ella, solían decir entre sí: «Claro que Jane no es una artista, no sabe actuar, en el verdadero sentido de la palabra. Son sus ojos». Y sus ojos estaban en aquel momento mirando suplicantes al solterón y anciano doctor que durante los 5 últimos años había atendido todas las dolencias de los habitantes del pueblecito de St. Mary Mead. Con un gesto inconsciente, el médico tiró de las puntas de su chaleco, que tenía tendencia a quedársele estrecho, buscando afanosamente en su memoria algún recuerdo, para no decepcionar a la encantadora criatura que se dirigía a él con tanta confianza. «Esta noche me gustaría sumergirme en el crimen», dijo Jane, con aire soñador. «Espléndido», exclamó su anfitrión, el coronel Bantry. «Espléndido, espléndido», y lanzó su potente risa militar. Dolly?» Su esposa se apresuró a atender las exigencias de la vida social. Mentalmente estaba planeando qué flores plantearía la próxima primavera, y convino con entusiasmo. «Claro que es espléndido», lo dijo de corazón, aunque sin saber de qué se trataba. «Siempre lo he pensado». «¿De veras, querida?», preguntó la señorita Marple con ojos chispeantes. «En St. Mary Mead no tenemos muchos casos interesantes, y menos en el terreno criminal, señorita Hellier», dijo el doctor Lloyd. «Me sorprende usted», dijo Sir Henry Clithering, excomisario de Scotland Yard, volviéndose hacia la señorita Marple. «Siempre he creído, por lo que he oído decir a nuestra amiga, que St. Mary Mead es un verdadero nido de crímenes y vicios». «Oh, Sir Henry», protestó la señorita Marple, mientras sus mejillas enrojecían. «Estoy segura de no haber dicho nunca semejante cosa. Lo único que digo es que la naturaleza humana es la misma en un pueblo que en cualquier parte, solo que uno tiene oportunidad y tiempo para estudiarla más de cerca». «Pero usted no ha vivido siempre aquí», dijo Jane Hellier, dirigiéndose al médico. «Usted ha estado en toda clase de sitios y en diversas partes del mundo, sitios donde ocurren cosas». «Es cierto, desde luego», dijo el doctor Lloyd, pensando desesperadamente. «Sí, claro, sí. Ah, ya lo tengo». Y se inclinó en su butaca con un suspiro de alivio. De esto hace ya algunos años, y casi lo había olvidado, pero los hechos fueron realmente extraños, muy extraños, y también la coincidencia final que puso la pista en mis manos. La señorita Hellier esperó impaciente. Los demás también volvieron sus rostros hacia el doctor. «No sé si alguno de ustedes conoce las Islas Canarias», empezó a decir el médico. Deben de ser maravillosas», dijo Jane Hellier. «Están en los mares del sur, ¿no? ¿O en el Mediterráneo?» «Yo las visité camino de África del Sur», dijo el coronel. «Es muy hermosa la vista del Teide, en Tenerife, iluminado por el sol poniente». «El incidente que voy a referirles», continuó el médico, «sucedió en la isla de Gran Canaria, no en Tenerife. De ello hace ahora muchos años. Mi salud no era muy buena y me vi obligado a dejar Inglaterra y marchar al extranjero. Estuve ejerciendo en Las Palmas, que es la capital de Gran Canaria. Allí disfruté mucho. El clima es suave y soleado, excelente playa. Yo soy un bañista entusiasta
y la vida del puerto me atraía sobremanera. Barcos de todo el mundo atracaban por el muelle cada mañana, lo que me tenía más interesado de cualquier miembro del sexo femenino que pasase por la calle de tiendas de sombreros. Como les decía, barcos procedentes de todas las partes del mundo atracaban en Las Palmas. Algunas veces hacían escala unas horas y otras un día o dos. En el hotel principal, el Metropol, podían verse gentes de todas razas y nacionalidades. Aves de paso. Incluso los que se dirigían a Tenerife se quedaban unos días antes de pasar a la otra isla. Mi historia comienza allí, en el Hotel Metropol, un jueves por la noche del mes de enero. Se celebraba un baile y yo contemplaba la escena sentado en una mesa con un amigo mío. Había algunos ingleses y gentes de otras nacionalidades, pero la mayoría de los que bailaban eran españoles. Y cuando la orquesta inició los compases de un tango, solo media docena de parejas de esta nacionalidad permanecieron en la pista. Todos bailaban admirablemente mientras nosotros les admirábamos. Una mujer en particular excitó vivamente nuestra admiración. Alta, delgada, hermosa e insinuante, se movía con la gracia de una pantera. Había algo de peligroso en ella. Así lo dije a mi compañero, que estuvo de acuerdo conmigo. «Las mujeres como esta», me dijo, «suelen tener historias. Mi vida se limita a pasar junto a ellas sin rozarlas». «La hermosura es quizá la riqueza más peligrosa», repliqué. «No es solo su belleza», insistió. «Hay algo más. Mírela de nuevo. A esa mujer ha de sucederle cosas o sucederán por su causa. Como le digo, la vida no pasará sin rozarla y se verá rodeada de sucesos excitantes. Solo hay que mirarla para comprenderlo». Hizo una pausa y luego agregó una sonrisa. «Igual que solo hay que mirar a esas dos mujeres de ahí para saber que nada extraordinario puede sucederles a ninguna de ellas. Han nacido para llevar una existencia segura y tranquila». Seguí su mirada. Las dos mujeres a las que se refería eran dos viajeras que acababan de llegar. Un buque holandés había entrado en el puerto aquella noche y sus pasajeros iban empezando a llegar. Al mirarlas comprendí en el acto lo que quiso decir mi amigo. Eran dos señoras inglesas, el tipo clásico de viajera inglesa que se encuentra en el extranjero. Las dos debían rayar en los 40 años. Una era rubia y solo un poquitín llenita. La otra era morena y también solo un poco inclinada a la delgadez. Estaban lo que se ha dado en llamar bien conservadas. Vestían con sencillez, ropas de buen corte e iban sin ninguna clase de maquillaje. Tenían la tranquila prestancia de la mujer inglesa, bien educadas y de buena familia. Ninguna de las dos tenía nada de particular. Eran iguales a miles de sus compatriotas. Verían lo que quisieran ver y estarían ciegas o todo lo demás. Debían acudir a la biblioteca inglesa y la iglesia americana en cualquier lugar donde se encontrasen. Y era probable que una de las dos pintase un poco. Como mi amigo había dicho, nada excitante ni extraordinario habría de ocurrirles nunca a ninguna de las dos, aunque viajaran alrededor de medio mundo. Aparté mis ojos de ellas para mirar de nuevo a nuestra sinuosa española de provocativa mirada, y sonreí. «Pobrecillas», dijo Hellier con un suspiro. «Yo considero una tontería que las personas no saquen el mayor partido posible de sí mismas. Esa mujer de Bond Street, Valentine, es realmente maravillosa. Audrey Denman es cliente suya. ¿Y la han visto ustedes en La Pendiente? En el primer acto representa a una colegiala y está realmente maravillosa. Y sin embargo, Audrey tiene más de 50 años. A decir verdad, he sabido por casualidad que anda muy cerca de los 60. «Continúe», dijo la señora Bantry al doctor Loy. «Me encantan las historias de sinuosas bailarinas españolas. Me hacen olvidar lo gorda y vieja que soy». «Lo siento», dijo el doctor Loy
a modo de disculpa. Pero, a decir verdad, mi historia no se refiere a la española. ¿No? No. Como sucede a menudo, mi amigo estaba equivocado. A la belleza española no le ocurrió nada excitante. Se casó con un empleado de una compañía naviera y cuando yo abandoné la isla tenía ya 5 hijos y estaba engordando mucho. Igual que la hija de Israel Peters, comentó la señorita Marple, la que se hizo actriz y tenía unas piernas tan bonitas que no tardó en lograr el papel de protagonista. Todo el mundo decía que acabaría mal, pero se casó con un viajante de comercio y se comportó siempre bien. El ejemplo paralelo ocurrido en el pueblo, murmuró Sir Henry. No, continuó el médico. Mi historia se refiere a las 2 damas inglesas. ¿Les ocurrió algo?, preguntó la señorita Hellier. Sí, al día siguiente. ¿Sí?, dijo la señora Bantry intrigada. Al salir aquella noche, por curiosidad, miré el libro de registro del hotel y encontré sus nombres con facilidad. Señora Mary Barton y señorita Amy Durrant, de la dehesa, de Cowton, Wells, Bucks. Qué poco imaginaba entonces lo pronto que iba a encontrar de nuevo a las poseedoras de aquellos nombres, y en qué trágicas circunstancias. Al día siguiente había planeado ir de excursión con unos amigos. Teníamos que atravesar la isla en automóvil, llevándonos la comida hasta un lugar llamado, apenas lo recuerdo, ha pasado tanto tiempo, Las Nieves, una bahía resguardada donde podíamos bañarnos si ese era nuestro deseo. Este programa se llevó a cabo casi por completo, con la excepción de que salimos más tarde de lo previsto y nos detuvimos por el camino para comer, yendo a Las Nieves después, para bañarnos algo antes de la hora del té. Al aproximarse a la playa, percibimos enseguida una gran conmoción. Todos los habitantes del pequeño pueblecito parecían haberse reunido allí, y en cuanto nos vieron, corrieron hacia el automóvil y empezaron a explicarnos lo ocurrido con gran excitación. Nuestro español no era demasiado bueno, y me costó bastante entenderles, pero al fin lo logré. 2 señoras inglesas habían ido allí a bañarse, y una se alejó demasiado de la orilla y no pudo volver. La otra fue en su auxilio intentando traerla a la playa, pero le fallaron las fuerzas y hubiera perecido también, a no ser porque un hombre salió en un bote y las recogió, aunque la primera ya no precisaba ayuda. Tan pronto como supe lo que ocurría, aparté a la multitud y corrí hasta la playa. Al principio no reconocí a las 2 mujeres. La figura rolliza enfundada en un traje de baño negro y la apretada gorra de baño verde me impidieron reconocerla cuando alzó la cabeza mirándome con ansiedad. Estaba arrodillada junto al cuerpo de su amiga, tratando de hacerle torpemente la respiración artificial. Cuando le dije que era médico, lanzó un suspiro de alivio y yo le ordené que fuera enseguida a una de las casas a darse una buena fricción y a ponerse ropas secas. Una de las señoras que venía con nosotros la acompañó. Me puse a trabajar para volver a la vida a la ahogada, pero era evidente que había dejado de existir y al fin tuve que darme por vencido. Me reuní con los otros en la casita de un pescador donde tuve que dar la mala noticia. La superviviente se había vestido ya y entonces la reconocí inmediatamente como una de las recién llegadas en la noche anterior. Recibió la mala nueva con bastante calma y era evidente que el horror de lo ocurrido la había impresionado más que cualquier otro sentimiento personal. «Pobre Amy», decía. Pobrecita Amy. Había deseado tanto poder bañarse aquí. Y era muy buena nadadora. No lo comprendo. ¿Qué cree usted que pudo haber sido, doctor? Posiblemente un calambre. ¿Quiere contarme exactamente lo que ha ocurrido? Habíamos estado nadando las 2 durante algún tiempo.
unos 20 minutos. Entonces dije que iba a salir ya, pero Amy quiso seguir en el agua. De pronto la oí gritar y, comprendiendo que pedía ayuda, nadé hacia ella tan deprisa como pude. Cuando llegué a su lado aún flotaba, pero se agarró a mí con tanta fuerza que nos hundimos las dos. Y de no haber sido por ese hombre que se acercó en el bote, me hubiera ahogado yo también. Eso es lo que ocurre a menudo, dije. El salvar a cualquiera que se esté ahogando no es tarea fácil. Es horrible, continuó la señorita Barton. Llegamos ayer y estábamos encantadas por el sol y la perspectiva de nuestras vacaciones. Y ahora ocurre esta horrible tragedia. Le pregunté por los datos personales de la difunta, explicándole que haría cuanto pudiese por ella, ya que las autoridades españolas pedirían plena información. Y me los dio minuciosamente con todos los aspectos interesados, con presteza. La fallecida era Miss Amy Durrant, su señorita de compañía, que había entrado a su servicio 5 meses atrás. Se llevaban muy bien, pero Miss Durrant le habló muy poco de su familia. Quedó huérfana desde muy tierna edad y fue educada por un tío, ganándose la vida desde los 21 años. «Y eso fue todo», continuó el doctor. Hizo una pausa y volvió a decir, esta vez con cierta intención. «Y eso fue todo». «No lo comprendo», dijo Jane Hellyer. «¿Es eso todo? Quiero decir que es muy trágico, pero no... bueno, no es precisamente lo que, a mi modo de ver, las cosas yo llamo misterio». «Yo creo que la historia no acaba ahí», interpuso Sir Henry. «No», replicó el doctor Lloyd. «Continúa. Desde el principio me di cuenta de que había algo extraño. Desde luego interrogué a los pescadores sobre lo que habían visto. Ellos eran testigos presenciales, y una de las mujeres me contó una historia bastante curiosa, a la que entonces no presté atención, pero que recordé más tarde. Insistió en que la señorita Durrant no se encontraba en ningún apuro cuando gritó. La otra nadadora se había acercado a ella, según esta mujer, y deliberadamente le sumergió la cabeza dentro del agua. Como les digo, no le presté mucha atención. Era una historia fantástica, y las cosas suelen verse muy distintas desde la playa. Tal vez la señorita Barton hubiera tratado de dejarla inconsciente al ver que la otra, presa del pánico, se agarraba a ella con desesperación y que podían ahogarse las dos. Y según la historia de aquella mujer española, parecía como si la señorita Barton hubiera intentado en aquel momento ahogar deliberadamente a su compañera. Como les digo, presté poca atención a aquella historia por aquel entonces, pero más tarde acudió a mi memoria. Nuestra mayor dificultad fue averiguar algo de aquella mujer, Amy Durrant. Al parecer no tenía parientes. La señorita Barton y yo revisamos juntos sus cosas. Encontramos una dirección a la que escribimos, pero resultó ser la de una habitación que había alquilado para guardar algunas de sus pertenencias. La patrona nada sabía y solo la vio al alquilarle la habitación. La señorita Durrant había comentado entonces que le gustaba tener un lugar al que poder llamar suyo y al que pudiera regresar en un momento dado. Había allí un par de muebles antiguos, algunos cuadros y un baúl lleno de esas cosas que se adquieren en la subasta, pero nada personal. Había explicado a la patrona que sus padres habían muerto en la India cuando era ella una niña y que fue recogida y educada por un tío suyo sacerdote, pero no dijo si era hermano de su padre o de su madre, de modo que el nombre no nos sirvió en absoluto de guía. No es que fuese un caso precisamente misterioso, pero sí poco claro. Debe de haber muchas mujeres solas, orgullosas y en su misma posición. Entre sus cosas encontramos en las palmas un par de fotografías, bastante antiguas y desvaídas, y que fueron recortadas para que cupieran en sus marcos respectivos, de modo que no constaba en ella el nombre del fotógrafo, y también un
daguerrotipo antiguo que pudo haber sido de su madre o con más probabilidad de su abuela. La señorita Barton poseía, según dijo, la dirección de 2 personas que le dieron referencias suyas. Una la había olvidado, pero la otra logró recordarla tras algunos esfuerzos. Resultó ser la de una señora que ahora vivía en Australia. Se la escribió y su respuesta, que naturalmente tardó en llegar, nos sirvió de gran ayuda. Decía que Miss Durham había sido señorita de compañía suya por espacio de algún tiempo, cumpliendo su cometido del modo más eficiente. Que era una mujer encantadora, pero nada sabía de sus asuntos particulares ni de sus parientes. De modo que, como les digo, no era nada extraordinario en realidad, pero fueron las 2 cosas juntas las que despertaron mis recelos. Aquella Amy Durham de quien nadie sabía nada, y la curiosa historia de la española que presencia la escena. Sí, y añadiré otra cosa. Cuando me incliné por primera vez sobre el cuerpo de la ahogada y la señorita Barton se dirigió hacia las cabañas, se volvió a mirar con una expresión en su rostro que solo puedo calificar de intensa ansiedad. Una especie de duda angustiosa que me quedó grabada en la mente. Entonces no me pareció extraño. Lo atribuí a la terrible pena que sentía por su amiga, pero más tarde comprendí que no era por eso. Entre ellas no existía relación alguna, y por ello no podía sentir un hondo pesar. La señorita Barton apreciaba a Amy Durham y su muerte la había sobresaltado. Eso era todo. Pero entonces, ¿a qué atribuir aquella inmensa angustia? Esa es la pregunta que me fue martilleando mi cerebro. No me equivoqué al interpretar aquella mirada, y casi contra mi voluntad, una respuesta comenzó a tomar forma en mi mente. Supongamos que la historia de la mujer española fue cierta. Supongamos que Mary Barton hubiera intentado ahogar a sangre fría a Amy Durham. Consigue mantenerla bajo el agua mientras simula salvarla y es rescatada por un bote. Se encuentra en una playa solitaria lejos de todas partes y entonces aparezco yo, lo último que ella esperaba, un médico, y un médico inglés. Sabe muy bien que apenas que han permanecido sumergidas en el agua más tiempo que Amy Durham, han vuelto a la vida gracias a la respiración artificial. Pero ella tiene que representar su papel y marcharse dejándome solo con su víctima. Y cuando se vuelve a mirar por última vez, su terrible angustia se refleja en su rostro. ¿Volverá a la vida Amy Durham y contará lo que sabe? «Oh», exclamó Jane, «estoy emocionada». Visto bajo este aspecto, el caso parece más siniestro y la personalidad de Amy Durham se hace más misteriosa. ¿Quién era Amy Durham? ¿Quién era ella? Una señorita de compañía insignificante a quien se paga para ser asesinada por su ama. ¿Qué historia se escondía tras la fatal excursión a la playa? Había entrado al servicio de Mary Barton, la llevó consigo al extranjero y al día siguiente de su llegada ocurre la tragedia. Y ambas eran 2 vulgares y refinadas inglesas. La sola idea resultaba fantástica y tuve que reconocer que me estaba dejando llevar de mi imaginación. «¿Entonces no hizo nada?», preguntó la señorita Hellier. Mi querida jovencita, ¿qué podía hacer yo? No existían pruebas. La mayoría de testigos refirieron la misma historia que la señorita Barton. Yo había basado mis sospechas en una mera expresión que bien puede haber imaginado. Lo único que podía hacer, e hice, fue que se ampliasen las pesquisas para encontrar a los familiares de Amy Durham. La próxima vez que estuve en Inglaterra, fui a ver a la patrona que le alquiló la habitación, obteniendo los resultados que ya les he referido. «Pero usted presentía algo extraño», dijo la señorita Marple. El doctor Lloyd asintió. La mitad del tiempo me avergonzaba de pensar así. ¿Quién era yo para sospechar que aquella dama inglesa simpática y de trato amable hubiera cometido un crimen a sangre fría? Hice cuanto me fue posible para mostrarme lo más cortés con ella durante el corto espacio de tiempo que permaneció en la isla,
La ayudé a entenderse con las autoridades españolas y todo lo que podía como inglés para ayudar a una compatriota en un país extranjero. Y no obstante tengo el convencimiento de que supo que me desagradaba y sospechaba de ella indudablemente. ¿Cuánto tiempo permaneció allí?, preguntó la señorita Marple. Creo que unos 15 días. La señorita Durrant fue enterrada allí y unos días después la señorita Barton tomó un barco de regreso a Inglaterra. El golpe la había trastornado tanto que no se sentía con ánimo de pasar el invierno allí, como había planeado al emprender el viaje. Eso es lo que dijo. ¿Y parecía afectada?, quiso saber la señorita Marple. El doctor vaciló. Bueno, no creo que ello afectara a su aspecto personal, replicó con ciertas precauciones. ¿No engordaría por casualidad?, insistió la señorita Marple. ¿Sabe? Es curioso que usted diga eso. Ahora que vuelvo a pensarlo, creo que tiene razón. Sí, si es que varió en algo, es en que parecía haber engordado un poco. ¡Qué horrible!, dijo Jane Hellyer con un estremecimiento. Es como engordar con la sangre de la propia víctima. Y no obstante, por otro lado, es posible que la esté haciendo víctima de una injusticia, prosiguió el doctor Lloyd. Antes de marchar me dijo algo que me puso sobre una pista completamente distinta. Debe de haber, y yo creo que las hay, conciencias que obran muy lentamente y que tardan algún tiempo en despertar a la enormidad del delito cometido. Fue la noche antes de que partiera de las Canarias. Me había pedido que fuera a verla y me agradeció calurosamente todo lo que había hecho por ella. Yo, como es de suponer, quité importancia al asunto, diciendo que hice únicamente lo natural, dadas las circunstancias, etc. Después hubo una pausa y de pronto me hizo una pregunta. «¿Usted cree», me dijo, «que alguna vez está justificado el tomarse la justicia por propia mano?» Le contesté que era una pregunta difícil de contestar, pero que en conjunto yo creía que no, que la ley era la ley, que debíamos someternos a ella. ¿Incluso cuando es importante? No la comprendo a usted. Es difícil de explicar, pero uno puede hacer algo que esté considerado como definitivamente equivocado, que sea considerado incluso un crimen, por una razón muy buena y justificada. Le repliqué secamente que algunos criminales lo habían pensado al cometer sus crímenes, y se horrorizó. «Pero eso es horrible», murmuró. «Horrible». Y luego, cambiando de tono, me pidió que le diera algo que la hiciera dormir, ya que no había podido hacerlo últimamente, desde que sufrió aquel terrible golpe. «¿Está segura de qué es esto? ¿No le ocurre nada? ¿No hay algo que torture su mente?», me contestó furiosa y con recelo. «Le he dicho que sufro de insomnio». Las preocupaciones son muchas veces la causa del insomnio», dije en tono ligero. Pareció reflexionar unos momentos. «¿Se refiere a las preocupaciones del porvenir o las del pasado, que ya no tienen remedio?» «A cualquier preocupación». «Sería inútil preocuparse por el pasado. No puede volver». «Oh, ¿para qué? No hay que pensar. No se debe pensar». Le receté un somnífero y me despedí. Luego estuve pensando en lo que acababa de decirme. No puede volver. ¿El qué? ¿A quién? Creo que esta última entrevista me predispuso, en cierto modo, para lo que iba a suceder. Yo no lo esperaba, por supuesto, pero cuando ocurrió no me sorprendí, porque Mary Barton me había dado la impresión de ser una mujer consciente, no una pecadora sin voluntad, sino una mujer de convicciones firmes, que actuaría según ellas y que no cejaría mientras siguiera creyendo en ellas. Imaginé que durante esta última conversación empezó a dudar de sus propias convicciones.
Sus palabras me hicieron creer que empezaba a sentir la comezón de este terrible perseguidor del alma, el remordimiento. Y cuando nace... La cosa sucedió en Cornwall, en un pequeño balneario bastante desierto en aquella época del año. Debía ser, veamos, a últimos de marzo, y lo leí en los periódicos. Una señora se había hospedado en un pequeño hotel de aquel lugar, una tal señorita Barton, que se mostró muy extraña en su comportamiento, cosa que fue observada por todos. Por la noche paseaba de un lado a otro de su habitación, hablando sola y sin dejar dormir a las personas que ocupaban dormitorios contiguos al suyo. Un día llamó al vicario y le dijo que tenía que comunicarle algo de la mayor importancia y que había cometido un crimen. Y luego, en vez de continuar, se puso en pie violentamente diciéndole que quería verlo otro día. El vicario la consideró una perturbada mental y no tomó en serio su grave acusación. A la mañana siguiente se descubrió que había desaparecido de su habitación, donde había dejado una nota dirigida al juez y que decía lo siguiente: ayer intenté hablar con el vicario para confesarme, pero no pude. Ella no me deja. Solo puedo remediarlo de una manera, dando mi vida por la suya. Y debo perderla del mismo modo que ella. Yo también debo ahogarme en el mar. Creí hacerlo injustificadamente. Ahora comprendo que no era así. Si deseo el perdón de Amy, debo ir allí. No se culpe a nadie de mi muerte. Mary Barton. Sus ropas fueron encontradas en una cueva cercana a la playa. Al parecer, se había desnudado allí y nadado resueltamente mar adentro, donde la corriente era peligrosa, ya que arrastraba hasta el sur de la costa. El cadáver no fue recobrado, pero al cabo de un tiempo se la dio por muerta. Era una mujer rica. Resultó tener más de 100.000 libras. Puesto que murió sin hacer testamento, todo fue a parar a manos de sus parientes más próximos, unos primos que vivían en Australia. Los periódicos hicieron alguna discreta alusión a la tragedia ocurrida en las Islas Canarias y exponiendo la teoría de que la muerte de la señorita Durran había trastornado la razón de su amiga. En la encuesta se pronunció el veredicto acostumbrado: suicidio cometido en un rapto de locura. Y de este modo cayó el telón sobre la tragedia de Amy Durran y Mary Barton. Hubo una larga pausa, y luego Jane Hellyer dijo conteniendo el aliento: «Oh, pero no debe detenerse ahí, precisamente en el momento más interesante. Continúe». «Pero comprenda, señorita Hellyer, esto no es un serial, sino la vida real, y en la vida real las cosas se detienen inesperadamente». «Pero yo no quiero que se detenga», dijo Jane. «Quiero saber». «Ahora es cuando debe hacer uso de su inteligencia, señorita Hellyer», explicó Sir Henry. «¿Por qué asesinó Mary Barton a su señorita de compañía? Ese es el problema planteado por el doctor Lloyd». «Oh», replicó la aludida, «pudo ser asesinada por muchísimas razones. Quiero decir, no lo sé. Tal vez se saliera de sus casillas o tuviera celos, aunque el doctor Lloyd no haya mencionado a ningún hombre. Pero es posible que durante el viaje en barco... Bueno, ya sabe usted lo que dice todo el mundo de los buques y de los viajes por mar». La señorita Hellyer se detuvo por falta de aliento, mientras todo su auditorio pensaba que el exterior de la encantadora cabeza de Jane era muy superior a su inteligencia. «A mí me gustaría hacer 1000 sugerencias», dijo la señora Bantry, «pero supongo que debo limitarme a una. Bueno, yo creo que el padre de la señorita Barton haría fortuna arruinando al de Amy Durran, y Amy determinó vengarse. Oh, no, tendría que haber sido al revés. ¡Qué pesado! ¿Por qué la rica dama asesinó a su humilde señorita de compañía? Ya lo tengo. La señorita Barton tenía un hermano joven que se enamoró perdidamente de Amy Durran. La señorita Barton espera su oportunidad cuando Amy salga al mundo y la toma como señorita de compañía y la lleva a Canarias para llevar a cabo su venganza. ¿Qué tal?» «Excelente», dijo Sir Henry.
Solo que ignorábamos que la señorita Barton tuviera un hermano joven. Eso lo he deducido, replicó la señora Bantry. A menos que tuviera un hermano menor. No veo que exista motivo, de modo que debía tenerlo. ¿No lo ve usted así, Watson? Todo esto está muy bien, Dolly, dijo su esposo, pero es solo una mera conjetura. Claro, repuso la señora Bantry. Es todo lo que podemos hacer. Adivinar. No tenemos la menor pista. Adelante, querido. Ahora te toca a ti. Les doy mi palabra que no sé qué decir, pero creo que la sugerencia de la señorita Hellier acerca de que debía haber un hombre de por medio la considero acertada. Esas mujeres siempre pierden la cabeza por un hombre bien parecido. Se oye decir una vez y otra. Creo que debemos tratar de encontrar una explicación un poco más plausible, dijo Sir Henry, aunque admito que también es solo una conjetura. Yo sugiero que la señorita Barton fue siempre una desequilibrada mental. Existen más casos así de los que pueden imaginar. Su manía fue aumentando y empezó a creer que su obligación era librar al mundo de ciertas personas, posiblemente de las mujeres desgraciadas. No sabemos gran cosa del pasado de la señorita Durham, de modo que es muy posible que tuviera un pasado desgraciado. La señorita Barton lo averigua y decide exterminarla. Más tarde, su crimen empieza a preocuparla y se siente abrumada por los remordimientos. Su fin demuestra que estaba completamente desequilibrada. Ahora dígame si está de acuerdo conmigo, señorita Marple. Me temo que no, Sir Henry, replicó la señorita Marple, sonriendo para disculparse. Creo que su fin demuestra que había sido una mujer inteligente y resuelta. Jane Hellier la interrumpió, lanzando un grito. ¡Oh, qué tonta he sido! ¿Puedo probar otra vez? Claro que debió ser eso. Chantaje. La señorita de compañía le estaba haciendo víctima de sus chantajes. Solo que no comprendo por qué dice la señorita Marple que fue una mujer inteligente por el hecho de suicidarse. No lo comprendo en absoluto. Ah, exclamó Sir Henry, es que la señorita Marple conoce un caso exactamente igual ocurrido en St. Mary Mead. Usted siempre se burla de mí, Sir Henry, repuso la señorita Marple con aire de reproche. Debo confesar que me recuerda un poco, solo un poco, a la anciana Truth. Cobró las pensiones de 3 ancianas fallecidas en distintas parroquias. Me parece un crimen muy complicado y muy provechoso, dijo Sir Henry, pero no me parece que arroje ninguna luz sobre el problema presente. Claro que no, replicó la señorita Marple. Para usted, no. Pero algunas de las familias eran muy pobres y la pensión de las ancianas representaba mucho para los niños. Sé que es difícil de entender para los extraños, pero lo que quiero hacer resaltar es que todo se basó en que la anciana era totalmente parecida a cualquier otra. ¿Eh? Preguntó Sir Henry, intrigado. Siempre me explico mal. Lo que quiero decir es que cuando el doctor Lloyd descubrió a esas 2 señoras, no sabía quién era quién, ni supongo que lo supiera tampoco nadie del hotel. Desde luego lo hubieran sabido al cabo de 1 o 2 días, pero al día siguiente una de las 2 pereció ahogada y si la superviviente dijo que era la señorita Barton, no creo que a nadie se le ocurriera dudarlo. ¿Usted cree? Oh, ya comprendo, dijo Sir Henry despacio. Es el único medio natural del pensarlo. Nuestra querida señora Bantry acaba de empezar a hacerlo ahora. ¿Por qué habría de matar una mujer rica a su humilde acompañante?
es mucho más lógico que fuera al contrario. Quiero decir que es así como suelen suceder las cosas. Sí, comentó Sir Henry. Me sorprende usted sobremanera. Pero, claro, prosiguió la señorita Marple, luego tuvo que usar la ropa de la señorita Barton, que probablemente debía estarle un tanto estrecha, por lo que daría la impresión de haber engordado un poco. Por eso hice esa pregunta. Un caballero seguramente pensaría que estaba aumentando de peso y no que la ropa le quedaba pequeña, aunque no sea este el modo correcto de explicarlo. Pero si Amy Durran asesinó a la señorita Barton, ¿qué ganaba con ello? Quiso saber la señora Bantry. No podía mantener la afición indefinidamente. Solo la mantuvo por espacio de un mes aproximadamente, indicó la señorita Marple. Y durante este tiempo supongo que viajaría, manteniéndose alejada de todo el que pudiera conocerla. Eso es lo que quise significar al decir que una mujer de cierta edad resultaba muy parecida a cualquier otra. No creo que ni siquiera notasen la distinta fotografía de su pasaporte. Ya saben ustedes lo malas que son. Y luego, en marzo, marchó a ese balneario de Cornish, donde comenzó a actuar de un modo extraño, a atraer la atención de la gente para que cuando encontrasen sus ropas en la playa y leyeran su última carta, llegaran a la conclusión de más sentido común. ¿Y para qué?, preguntó Sir Henry. Que se había suicidado, replicó la señorita Marple. Eso es lo que hubiera saltado a la vista de todos gracias a la cantidad de señuelos falsos tendidos para apartarles de la verdadera pista, incluyendo el detalle de la comedia de arrepentimiento. Pero nadie se suicidó. ¿Quiere usted decir?, preguntó la señora Bantry. ¿Quiere decir que no hubo tal arrepentimiento? ¿Y que no se ahogó? Ella no, replicó la señorita Marple. Igual que la señora Truth. Ella también supo preparar muchos señuelos falsos, pero no contó conmigo. Yo sé ver a través del fingido remordimiento de la señorita Barton. Ahogarse ella, se marchó a Australia y no temo equivocarme. No se equivoca, señorita Marple, dijo el doctor Lloyd. Tiene razón. Otra vez me deja usted sorprendido. Vaya, aquel día en Melbourne hubieran podido tirarme al suelo de un soplo. ¿Era eso a lo que se refería usted al hablar de una confidencia final? El doctor Lloyd asintió. Sí, tuvo muy mala suerte la señorita Barton, o la señorita Amy Durran, o como quieran llamarla. Durante algún tiempo fui médico de un barco, y al desembarcar en Melbourne, la primera persona que vi cuando paseaba por la calle fue la señora que yo creía se había ahogado en Cornwall. Ella comprendió que su juego estaba descubierto por lo que a mí respectaba, e hizo lo más osado que se le ocurrió: convertirme en su confidente. Era una mujer extraña, completamente desprovista de moralidad. Era la mayor de 9 hermanos, todos muy pobres. En una ocasión pidieron ayuda a su prima rica, que vivía en Inglaterra, siendo rechazados, y la señorita Barton se peleó con su padre. Necesitaban dinero desesperadamente, ya que los 3 niños más pequeños estaban delicados y necesitaban un costoso tratamiento médico. Parece ser que entonces Amy Barton trazó el plan de su crimen a sangre fría. Marchó a Inglaterra, ganando su pasaje trabajando como niñera, y obtuvo su empleo de señorita de compañía con la señorita Barton, haciéndose llamar Amy Durran. Alquiló una habitación en la que se puso algunos muebles
para crearse una cierta personalidad. El plan de simular un suicidio fue una inspiración repentina. Había estado esperando que se le presentara alguna oportunidad. Luego de representar la escena final del drama, regresó a Australia al mismo tiempo que ella y sus hermanos heredaban todo el dinero de la señorita Barton como parientes más próximos. «Un crimen osado y perfecto», dijo Sir Henry. «Casi el crimen perfecto. De haber sido la señorita Barton quien muriera en Canarias, las sospechas hubieran recaído sobre Amy Durrant y se hubiese descubierto su parentesco con la familia Barton. Pero el cambio de identidad y el doble crimen, como podemos llamarle, evitó esa posibilidad. Sí, casi fue un crimen perfecto». «¿Qué fue de ella?», preguntó la señora Bantry. «¿Cómo intervino en el asunto, doctor Lloyd?» «Me encontraba en una posición muy curiosa, señora Bantry. Pruebas, tal como las entiende la ley, tenía muy pocas todavía. Y también, como médico, me di cuenta de que, a pesar de su aspecto vigoroso y robusto, aquella mujer no iba a vivir mucho. La acompañé a su casa y conocí al resto de los hermanos. Una familia encantadora que adoraba a su hermana mayor sin tener la menor idea de que hubiese cometido un crimen. ¿Por qué llenarles de pena si no podía probar nada? La confesión de aquella mujer no fue oída por nadie más que por mí, y dejé que la naturaleza siguiera su curso. La señorita Amy Barton falleció 6 meses después de mi último encuentro con ella. Y a menudo me he preguntado si vivió alegre y sin arrepentimiento hasta que le llegó su fin. «Seguramente no», dijo la señora Bantry. «Yo creo que sí», dijo la señorita Marple. «Como la señora Truth». Jane Helier se estremeció. «Vaya», dijo, «es muy emocionante. Aunque aún no entiendo quién ahogó a quién. ¿Y qué tiene que ver esa señora Truth con todo eso?» «No tiene nada que ver, querida», replicó la señorita Marple. «Fue solo una persona, y no precisamente agradable, que vivía en el pueblo». «Oh», exclamó Jane, «en el pueblo. Pero si en los pueblos nunca ocurre nada, ¿no es cierto?», suspiró. «Estoy segura de que si viviera en un pueblo sería tonta de remate».